Pokémon es una saga de videojuegos que empezó por primera vez en 1996 con la salida de Pokémon Rojo y Verde, o conocidos aquí en Occidente como Pokémon Rojo y Azul. La primera generación de Pokémon es de las más queridas de todas, ya que fue la que empezó toda la saga que conocemos hoy en día. Así que, hola a todos, yo soy Horacio Gamer y estas son 100 curiosidades de Pokémon, primera generación. ¡Comenzamos! El creador de Pokémon se llama Satoshi Tajiri. En su infancia, Satoshi Tajiri le encantaba mucho coleccionar insectos y pescar renacuajos, lo que le sirvió de inspiración para crear Pokémon. Originalmente, Pokémon iba a ser un juego de captura de bichos. Digamos que se iba a inspirar más en la infancia de su creador. No obstante, la idea de un juego de captura de bichos terminó siendo descartada. No obstante, la idea de la captura de bichos terminó en los Pokémon tipo bicho. Pokémon fue creado por Game Freak, una empresa de videojuegos que también creó otros juegos como por ejemplo Quinta. Originalmente Game Freak nació como una revista donde daban consejos de videojuegos, pero que con el pasar del tiempo se fue convirtiendo en una empresa de videojuegos como conocemos hoy en día. Otra de las ideas que se barajearon para Pokémon era que fuera un juego de batallas y capturas de kaijus, tal y como podemos ver en este arte conceptual. Relacionado con la curiosidad anterior, por si no lo sabían, Satoshi Tajiri es muy fan de las películas de kaijus, en especial de Godzilla y Kong, y de la serie tokusatsu llamada Ultraman. También Satoshi Tajiri fue de los primeros que crecieron con el manga y el anime. En algunas ilustraciones de los mangas de Pokémon que salieron durante la primera generación, se puede ver a un Charizard de solo un cuerno. Y qué curioso que después de eso, años después, en el año 2020, se filtraran los diseños beta de la cuarta generación de Pokémon. Hablaré de eso muy pronto. Y se encontró un Charizard de un solo cuerno, aunque era el diseño beta de la versión hembra de Charizard y no de la versión normal de este Pokémon. Pero es bastante curioso. Se habrán inspirado en eso que les dije para querer introducirlo oficialmente, pero en la variante hembra de Charizard. ¿Quién sabe? Al final, como saben, no metieron la variante hembra de Charizard con solo un cuerno. Lo que inspiró a Tajiri para hacer Pokémon fue la conexión de la Game Boy también. El uso para conectar dos cables e intercambiar criaturas fue algo bastante único para la Game Boy, cosa que lo inspiró para hacer el juego también. El nombre original de Pokémon era Capsule Monsters, no obstante lo cambiaron, porque ese nombre ya estaba registrado, así que decidieron cambiar el nombre de Capsule Monster a Pocket Monsters, o como lo conocemos aquí de este lado del mundo, Pokémon. En uno de los artes conceptuales de la primera generación podemos ver lo que sea esto saliendo de un huevo, y es bastante raro ya que como sabemos la crianza no fue introducida hasta la segunda generación, por lo que es muy probable que originalmente tenían planeado meter crianza en la primera generación. En su momento, la región de Kanto fue la región que más Pokémon introdujo, siendo 151. Esto lo mantuvo hasta la quinta generación, que tiene 156 Pokémon, la mayor cantidad hasta la fecha. ¿Qué pasa si les digo que originalmente iban a ser más Pokémon en la primera generación? Ya que según Satoshi Tajiri, originalmente tenían planeado meter 200 Pokémon. Esto también confirmado por el desarrollador Shigekiri Morimoto, que fue más exacto y dijo que eran 190 los planeados, ya que como les dije, iban a meter más Pokémon, y entre ellos habían Pokémon descartados que fueron eliminados en su totalidad. Entre ellos Pokémon eliminados en su totalidad y preevoluciones, etapas intermedias y evoluciones que tenían planeado introducir. De eso hablaremos a continuación, así que pónganse las pilas ya que lo mencionaré lo más rápido que pueda. Un Pokémon ciervo
otro Pokémon basado en un dragón, un elefante, una etapa intermedia de la familia Nidoran, una versión masculina de Jeans que se piensa que estaba basada en Boo, un monstruo de la serie Tokusatsu Ultraman, Gayul, que fue el segundo Pokémon creado, un Pokémon Calamar, que hasta tenía una evolución, que es la que estás viendo aquí, un Pokémon Cactus, que está bien horrible la verdad, un tiburón espada, peces con alas, que se piensa que están inspirados en los peces del Mario, que no sé sus nombres, lo que sea esto, que no sé ni lo que es, la evolución final de Cubone, tigres eléctricos, una etapa intermedia de Magnemite, o al menos es lo que piensan, otra etapa intermedia, pero de Psyduck, un Pokémon basado en Mechagodzilla llamado Vega, otra línea de quién sabe qué es, se inspiraron, una preevolución de Zubat y Gorochu. Si quieren que hablemos de los Pokémon beta de la primera generación, pónganmelo aquí abajo en los comentarios. Diseños beta de personajes del juego, como de Brock, que bueno, gracias que lo cambiaron. El diseño beta de Rek es bastante raro, ya que tiene un látigo. Digo, era muy obvio que lo iban a cambiar por ese motivo. El diseño de Blaine, que es bastante curioso, ya que este diseño beta se usó tanto en el manual del juego como en el anime. Por lo que puede que esto haya sido una decisión de último minuto o por cambio de estrategia. ¿Quién sabe? Solo ellos sabrán. Originalmente Raidon iba a ser la mascota de la franquicia, como puedes ver aquí. Originalmente se tenía planeado que hubiera 9 líderes de gimnasio. Uno de ellos es el que estás viendo aquí en pantalla, que se iba a especializar en tipo normal. Hay más personajes de Pokémon que fueron descartados, como una chica, un bombero y un personaje que curiosamente era referencia al personaje principal del videojuego Virtua Fighter. Y este otro que, bueno, no sé si se inspiraron en Nick Fury de Marvel o en el personaje que estás viendo aquí, cuyo nombre ni sé, así que ustedes díganmelo. Aquí puedes ver los conceptos originales del mapa de Kanto. Están casi iguales salvo por algunos detalles menores. Otros Pokémon que iban a tener preevolución eran Bullpix, Goldeen, Meow y Ponyta. Ken Sugimori es el principal ilustrador artístico de todo Pokémon. Él se encarga de aprobar los diseños para ver si pasan al resultado final o no, y también aconseja rediseñar algunos Pokémon. De hecho, Ken Sugimori se encargó de casi toda la primera generación en cuanto a estilo artístico hablamos, ya que también se encargó de diseñar Pokémon, siendo casi todos ellos de la primera generación, como algunos que estás viendo aquí en pantalla, que la verdad son muy conocidos por tener diseños bastante únicos de Ken Sugimori. Ken Sugimori, aunque trabaja en Game Freak, que a su vez estrena sus juegos de Pokémon en Nintendo, es muy fan de Sega, la compañía rival de Nintendo. Y es que, pese a trabajar en la competencia de Sega, que a su vez es dueña de Sonic, no le importa reconocer a la competencia y prefiere evitar la rivalidad del fandom y los grupos tóxicos que defienden a ambas compañías para saber cuál de las dos es mejor. De hecho, Sugimori dijo que le gustaría ver algún día un documental de la rivalidad de Sega con Nintendo. Por si no lo sabías, Ken Sugimori curiosamente colecciona productos de su propia franquicia, así es, de la propia franquicia en la que trabaja, Pokémon, ya que hasta tiene una gran variedad de figuras, juguetes y productos de todo tipo de Pokémon
Y de hecho, por si no lo sabías, él hasta juega con ellos y hasta hace escenas de Pokémon con sus juguetes. Yo soy de esos, la verdad, en serio, que aunque ya esté grande, sigue jugando con sus juguetes. Sugimori también colecciona una gran variedad de consolas, entre ellas, y como es muy obvio, como te dije, es muy fan de Sega, por lo que colecciona una gran parte de las consolas de Sega. Pero también le gusta los juegos y las consolas de PlayStation, por si tenías la duda. En pantalla les estoy mostrando algunas consolas que colecciona Sugimori. A diferencia de otros desarrolladores de Pokémon que usan sus redes sociales más para compartir noticias y promocionar algo relacionado a Pokémon, Ken Sugimori es más libre con sus redes sociales, ya que las usa más para opinar sobre las series, el anime, el manga, videojuegos y consolas. Cosas que le apasionan mucho a Ken Sugimori. Kabutox es el Pokémon más antiguo que habitó el mundo Pokémon, ya que lo habitó hace 1000 millones de años. La segunda opción para ser la mascota de la franquicia era Clefairy. Sin embargo, decidieron que mejor no lo fuera, ya que su color es rosa, y como saben, el color rosa está más relacionado con las niñas que con los niños. Así que al final cambiaron de idea y hicieron finalmente a Pikachu la mascota de la franquicia. Y hablando de Pikachu, Pikachu no está basado en un ratón, ya que según una entrevista está basado en el Daifuku, combinado con el concepto de la electricidad. Ivysaur fue el primer Pokémon de su línea evolutiva que fue diseñado. ¿Nunca te llegaste a pensar por qué cuando Squirtle evoluciona a Wartortle adquiere una cola y plumas en la cabeza, pero cuando evoluciona a Blastoise pierde todos esos elementos que tenían Wartortle para pasar a ser una tortuga con cañones? Pues finalmente les daré la respuesta. Por los archivos beta de la primera generación que se filtraron en 2019, finalmente pudimos saber el motivo. Se encontraron muchos diseños beta cuando se filtró mucho contenido de la primera generación, y entre ellos un Blastoise bebé y un Wartortle más grande. Muchos piensan que seguramente se barajearon varias ideas. Primero, que se continuara con el concepto de la cola. Segundo, que se continuara con el concepto de los cañones desde la etapa intermedia para ya pasar a la última etapa. O que simplemente iban a ser dos Pokémon, o sea, dos líneas evolutivas totalmente diferentes. Pero al final nos quedamos con la combinación más extraña. Empezar a ser una tortuga de agua para evolucionar a un Pokémon basado en una tortuga de la mitología japonesa llamada Minugame, para finalmente evolucionar a una tortuga con cañones que desecha todo lo de la etapa anterior. Así de simple. En serio, se fumaron con esta cosa. Weedle originalmente no iba a tener devoluciones a Kakuna y a Vidril, puesto que originalmente no iba a evolucionar a una avispa. Así es, Vidril no es una abeja, es una avispa. Iba a evolucionar a una cucaracha, combinada con un mimo. El concepto del mimo fue reutilizado para Mr. Mime. No obstante, la verdad, menos mal que no hicieron que este Pokémon evolucionara a una cucaracha, ya que sería bastante asqueroso para mí y sé que para otros más. Steelix es el Pokémon más grande de la primera generación. En muchas entradas de la Pokédex se menciona que Sidra expulsa veneno y aparte tiene ataques tóxicos, por lo que con esto algunos piensan que posiblemente Sidra iba a ser de tipo veneno. Pero al final cambiaron de idea
y mejor hicieron que fuera agua, al igual que su preevolución, ya que como ya habían muchos Pokémon de tipo veneno en la primera generación, sería sobreexplotar, o más bien demasiados Pokémon de tipo veneno en la primera generación. Seguramente no querían tantos, ya que tendrían que darle espacio a más Pokémon de otros tipos. ¿Sabías que existen los Kangaskhan machos? O bueno, al menos eso se menciona en un libro llamado Pocket Monsters Encyclopedia, que salió poco tiempo después de la salida del juego. En este se menciona la existencia de los Kangaskhan machos. Y es que es bien raro, ya que en los juegos y en muchos otros lugares de Pokémon solo se han mostrado hembras, por lo que puede ser posible que existan los Kangaskhan machos. O quién sabe, capaz no metieron una variante de Kangaskhan macho porque obviamente sería el mismo sprite, pero eliminando a la cría. Se optara por solo poner hembras, ya que no tendría sentido poner dos Pokémon iguales en una época donde los cartuchos era una gran limitante. Arcanine, como les dije, en muchas entradas de la Pokédex se menciona que es un Pokémon legendario. Y como les dije en el segundo episodio del anime de Pokémon, se ven a las aves legendarias y a Arcanine, por lo que muchos piensan que posiblemente Arcanine iba a ser un Pokémon legendario. Así que quién sabe, ya que, como les dije, Umbreon en varias entradas de la Pokédex se menciona que su piel es tóxica porque originalmente iba a ser de tipo veneno, por lo que da la probabilidad que posiblemente Arcanine en un inicio haya sido otro Pokémon legendario. Abra, Kadabra y Alakazam fueron baneados del anime de Pokémon por más de 20 años. El motivo es muy polémico, y es que un mago de la vida real, cuyo nombre no recuerdo, era bastante conocido por su notable habilidad para doblar cucharas con la mente. Sin embargo, demandó a Pokémon por haberles copiado su habilidad para esta línea evolutiva. Esto provocó que toda esta línea evolutiva fuera baneada tanto del anime y de las películas por más de 20 años. Esto hasta el 2024, donde por fin la demanda se rompió y por fin Alakazam y sus preevoluciones finalmente pudieron ser desbaneados para siempre. El episodio donde aparece Tentacool y Tentacruel por primera vez fue censurado temporalmente en Estados Unidos. La razón es porque algunas escenas recuerdan a los atentados del 11 de septiembre del 2001. Aunque este episodio se transmitió mucho tiempo antes de esos atentados, el gobierno de Estados Unidos le dijo a Pokémon que censuraran este capítulo. Temporalmente fue hasta que Cartoon Network obtuvo los derechos de transmisión para transmitir la serie de Pokémon, y este capítulo finalmente pudo volver a dejar de ser censurado. Jeans es uno de los Pokémon más olvidados por Game Freak, y obviamente por varias razones. Nunca le dan una evolución, nunca le dan una mega evolución. El motivo es muy fácil, por racismo, puesto que originalmente era negra y que luego cambiaron su piel de negro a morado por temas de racismo. Es una lástima que Jin se haya quedado como el Pokémon más dejado de lado para siempre y posiblemente nunca le den nada, nunca en la vida. Pobre Jeans. El episodio de Porygon es uno de los más polémicos y uno de los más censurados de toda la historia de Pokémon. De hecho, es el más censurado, por si tenías la duda. La razón es muy desastrosa, y es que en este episodio, como saben, aparece por primera vez Porygon, y la escena que hizo que este capítulo fuera censurado fue la escena de las luces parpadeando. Esto provocó que muchas personas que vieron el episodio sufrieran mareos, epilepsias, dolores de cabeza
y muchas personas también fueron hospitalizadas por esto. De hecho, si ves el capítulo, lo encontrarás en una resolución pobre, sobre todo por la gran cantidad de veces que fue resubido y compartido, ya que solamente se transmitió una vez. Esto provocó que el anime de Pokémon fuera pausado por más de 4 meses y afectó a la continuidad de la primera temporada. De hecho, Porygon no hizo nada malo. El que provocó lo que hizo que este episodio fuera baneado fue Pikachu, ya que él provocó las luces parpadeando. Sin embargo, como Pikachu era la mascota de la franquicia, alguien tenía que pagar los platos rotos. Y al final, el pobre Porygon fue baneado para siempre del anime. Y apareció muy pocas veces como un Pokémon de fondo y no volvió a aparecer en el anime hasta casi 20 años después en el anime actual de Pokémon llamado Pokémon Horizontes. Voltorb y Electro están basados en mímicos. De hecho, por si no sabes, el mímico es una criatura de fantasía muy común en los juegos de RPG, que obviamente es un monstruo que se hace pasar por un cofre. Solo que aquí en Pokémon es una Pokébola que se hace pasar por un monstruo. Sí, todo lo contrario, más bien digo. ¿Alguna vez te llegaste a pensar por qué Ash tiene 30 Tauros? ¿Dónde los consiguió o cuándo? Pues finalmente te daré la respuesta. Como muchos saben, ya que algunos seguramente no, se los voy a decir. Ash consiguió a sus 30 Tauros en un episodio que fue censurado aquí en Occidente. Y es que fue censurado por el uso excesivo de armas. Y no estamos hablando de la aparición de 1, 2 o 3 armas en el episodio, sino prácticamente todo el episodio. 4Kids, quien eran los encargados de transmitir Pokémon en ese entonces, censuraron el episodio porque no era apto para niños que en un episodio hubiera un uso excesivo de armas, por lo que al final censuraron este capítulo y decidieron no transmitirlo en ningún lado del mundo. De hecho, esto provocó que muchos se confundieran cuando Ash usó a un Tauros por primera vez en la Liga Naranja. Muchos se llegaron a preguntar, ¿dónde Ash consiguió 30 Tauros? ¿O por qué tiene un Tauros? Sí, literal, yo nunca vi cómo lo consiguió. Realmente fue porque este capítulo lo censuraron por estos motivos. Algo que tienen en común los iniciales de la primera generación y los iniciales de la tercera generación es que hasta la fecha son los únicos tríos de iniciales que no tienen un Pokémon inicial basado en un mamífero. En el primer episodio de Pokémon aparece un Pokémon ave que la Pokédex de Ash dice que no tiene datos ni registros de este Pokémon. Esto porque en ese entonces muchos no sabían qué era ese extraño Pokémon que nos enseñaron en el primer episodio, el cual es Ho-Oh. De hecho, ¿nunca te has puesto a pensar por qué ponen a Ho-Oh, un Pokémon de la segunda generación, en un capítulo del anime de Pokémon que corresponde a la primera generación? Pues el motivo es bastante interesante, y es que en el mismo año que se estrenó el anime de Pokémon por primera vez, también ya se estaba desarrollando los juegos de la siguiente generación, es decir, de la segunda generación de Pokémon, por lo que pusieron a Ho-Oh como un mini adelanto de lo que veríamos más a futuro para la segunda generación. Otros Pokémon adelantados de la segunda generación que aparecen en el anime que corresponde a la primera generación de Pokémon son Togepi, que es otro gran ejemplo, Elecki, Donphan, Ho-Oh, Veloson, Ladybug, Slowking y muchos otros más que pueden ver aquí en pantalla. Lugia es otro Pokémon adelantado que tiene un caso bastante curioso igual a Ho-Oh, y es que en un inicio Lugia solo se tenía pensado que apareciera en la película de Pokémon, cuyo nombre no recuerdo,
pero sé que es la segunda película, puesto que bueno, originalmente tenían planeado que originalmente solo apareciera en esa película, pero la idea y el concepto gustaron tanto que al final lo incluyeron como la contraparte de Ho-Oh en los juegos de la segunda generación. Y por la beta de Pokémon Oro y Plata que se nos filtró hace ya mucho tiempo, podemos confirmar que sí, en un inicio no tenían planeado que Lugia apareciera, por lo que todo indica de que al final Lugia fue metido de último momento, puesto que bueno, al final la historia y el lore de Pokémon Oro y Plata lo metieron con calzador. Poliwhirl era la tercera y última opción que tenían planeado para ser la mascota de la franquicia. Esto debido a que era el Pokémon favorito de uno de los creadores. Sin embargo, como sabemos, al final eso no pasó y al final Pikachu terminó siendo la mascota de la franquicia. ¿Nunca te llegaste a pensar por qué en Japón los juegos se llaman rojo y verde, pero por qué de este lado del mundo se llaman rojo y azul y la edición verde nunca salió de Japón? Pues esto se debe a por motivos de marketing, ya que el color rojo y azul en la cultura popular son considerados como polos opuestos. O sea, el rojo es el fuego y el agua es azul, en este caso. Es decir, serían polos opuestos. Aparte que en ese entonces los juguetes rojos y azules llamaban mucho la atención. No obstante, se cree que también fue por esto que no tuvimos la versión verde de este lado del mundo, porque en ese entonces los juguetes verdes como de soldados o de dinosaurios no llamaban nada la atención, a diferencia de los juguetes rojos y azules, que eran los más mejores de todos. Y ese es el motivo por el cual nunca la versión verde salió de Japón. Existe la teoría que originalmente la tercera versión de Pokémon no iba a ser Pokémon amarillo, ya que como les dije, Clefairy era una de las opciones para que fuera la mascota de la franquicia, por lo que se piensa que posiblemente Pokémon tenía planeado para Clefairy, en el momento cuando querían que fuera la mascota de la franquicia, una tercera versión llamada Pokémon Rosa, y teorías hay más, como que iban a ser dos versiones. Es decir, iban a ser Pokémon Rosa y Magenta. Pokémon Rosa iba a estar protagonizada por Clefairy y Pokémon Magenta por Jigglypuff. Sin embargo, estos son solo rumores, pero por archivos que se filtraron hace mucho, da la casualidad que posiblemente pueda ser real esto o no. Nidoran macho y Nidoran hembra son los únicos Pokémon de diferente género que ocupan espacios diferentes en la Pokédex y son considerados, por así decirlo, como especies diferentes. ¿Alguna vez te preguntaste por qué Meow es bípedo si es un gato? Pues seguramente pensabas que Meow siempre fue bípedo desde que llegaron los modelos en 3D. Y por el Meow del equipo Rocket, pues no, realmente estás equivocado, ya que en algunos capítulos del anime de Pokémon, como en cartas de Pokémon y en los primeros juegos, que son rojo y verde, se han mostrado a Meows bípedos, como un spray de Meow en 4 patas, que es el que estás viendo aquí. Ah, por cierto, dato curioso extra, la pose que está haciendo Meow en este spray recuerda al Maneki Neko, un amuleto de la suerte muy común en Japón que sirvió de inspiración para Meow. ¿Sabías que Snorlax está basado en una persona del mundo real? Y realmente la persona en la que se inspiraron para hacer a Snorlax es uno de los desarrolladores de Game Freak. Se llama Koji Nishino, el que lleva trabajando desde los juegos de rojo y verde. Cabe decir que el aspecto de Snorlax es muy parecido al de este desarrollador, o al menos es lo que muchos piensan, pero obviamente esto podía ser una casualidad, o quizás Game Freak se inspiró de esta persona para crear a este Pokémon bastante popular. En el primer spray de Pikachu se puede ver que era más gordito y su tono de color era más amarillo pálido, asemejándose más a un Daifuku.
¿Sabías que Kakuna tiene brazos? Como ves en este spray de aquí, puedes ver que Kakuna tiene brazos. Esto no se volvió a ver ni en los siguientes sprites, ni en el anime de Pokémon, ni en su modelo 3D y en ningún otro sitio, más solamente en ese sprite. En el primer sprite de Golbak se puede ver que tenía una lengua muy larga, en serio. Algo que se me olvidó mencionarles de Hitmonlee y Hitmonchan es que, al igual que Snorlax, están basados en una persona real, solo que en este caso son boxeadores muy populares en la vida real. Originalmente el tipo volador no iba a existir, ya que en la versión beta del juego existía un tipo eliminado de Pokémon llamado tipo pájaro. Al final este tipo se eliminó porque obviamente no todos los animales que vuelan en la vida real son aves, por lo que al final cambiaron de idea y el tipo pájaro terminó siendo sustituido por el tipo volador. La razón por la que Articuno, Zapdos y Moltres controlan los elementos hielo, electricidad y fuego es porque estos elementos son bastante comunes en los juegos de RPG. La franquicia de Pokémon se estrenó en Japón en 1996, llegó a América en 1998, 2 años después, y en Europa llegó hasta 1999. Aquí tenemos otro arte conceptual con un Pokémon llamado Dragón 4, que por su nombre y su movimiento característico llamado Aliento de Fuego posiblemente haya sido el concepto inicial de Charizard. Se piensa que posiblemente Dratini y sus evoluciones Dragonite y Dragonite originalmente se tenían pensado que hayan sido Pokémon legendarios, esto porque obviamente son complicados de conseguir y puesto que bueno, el tipo dragón en las primeras generaciones era el más difícil de conseguir y era muy poco común, ya que en ese entonces había muy pocos Pokémon de tipo dragón. De hecho, hoy en día a veces se piensa que Dragonite es un Pokémon legendario. Sin embargo, realmente esto no es así, ya que esto se pensaba por estos motivos que le acabo de decirles a todos. De hecho, por si no lo sabías, realmente Satoshi Tajiri también se inspiró un poquito del anime para crear Pokémon. Atsuko Nishida, quien diseñó una gran parte de los Pokémon iniciales de Kanto, dijo que quería que los jugadores se sorprendieran cuando sus Pokémon iniciales llegaban a sus etapas finales, pero no se enteró que las etapas finales de los iniciales serían las portadas de los videojuegos y su sorpresa fue: ¿ah? ¿En serio? En pantalla estarás viendo todos los Pokémon que diseñó Atsuko Nishida, siendo casi todos ellos de la primera generación, ya que se encargó de los Pokémon iniciales de Kanto, de algunas de las evoluciones de Eevee y otros Pokémon que puedes ver aquí en pantalla. Ken Sugimori le dijo a Atsuko Nishida que diseñara una línea evolutiva de tipo eléctrico bastante adorable y cute. De ahí surgió la idea para crear a Pikachu. De hecho, originalmente querían que la línea evolutiva de Pikachu fuera de 3 etapas. Y la última etapa iba a ser Gorochu, como se los acabo de decir. Pero al final cambiaron la idea y al final terminó siendo al final de 2 etapas. De hecho, por si no lo sabías, a Atsuko Nishida le encanta mucho crear diseños bastante adorables e inocentes. A diferencia de Sugimori, que hace diseños bastante agresivos y muy estilo primera generación, le encanta más a Atsuko Nishida crear diseños más adorables e inocentes. Muchos piensan que Mewtwo está basado en Freezer. Esto porque obviamente el creador de Dragon Ball, Akira Toriyama, creó a Freezer mucho antes que Mewtwo. Ya que bueno, realmente es algo que piensan los fans. Pero tú dime, ¿se basaron en Freezer para crear a Mewtwo o no? Realmente Mewtwo está basado en Gigas, el jefe final del videojuego Mother. Que de hecho Pokémon parece tomar muchos elementos de Mother. No está confirmado esto,
de que Mewtwo esté basado en Gigas, pero las casualidades dan a qué pensar, sobre todo por la apariencia como puedes ver aquí. Como les mencioné, Satoshi Tajiri es muy fan de las películas de Kaijus, en especial de Godzilla, por lo que le pidió a Ken Sugimori que diseñara varios Pokémon basados en Kaijus. Entre ellos estaban Gayul, la versión masculina de Jeans, y Omega, Pokémon que como sabemos no pasaron el resultado final, pero otros que diseñó Ken Sugimori basados en Kaijus sí pasaron al resultado final, como algunos que estás viendo aquí en pantalla. Curiosamente, los primeros 3 Pokémon que diseñó Ken Sugimori están basados en Kaijus o se parecen a los Kaijus. En Japón, Pokémon Azul es demasiado complicado de conseguir, a diferencia de este lado del charco, ya que solo se puede conseguir por suscripciones a la revista CoroCoro. En Wikipedia y en Internet y en el sitio web de Nintendo se menciona que el juego de Pokémon Azul salió en 1996, específicamente el 15 de octubre. Pero esto es falso. Sí, Internet te mintió otra vez, ya que realmente el juego salió el 27 de octubre de 1996. El primer manga de Pokémon salió a la venta en marzo de 1997, un año después de la salida del juego. El manga más censurado de Pokémon es uno de la primera generación. Fue censurado en Occidente por algunas escenas, digamos, muy sensualizadas. Esto provocó que el manga fuera censurado en su gran parte o que cambiara algunas partes del manga de este lado del mundo. Una de las primeras empresas que se encargó de los primeros juguetes de Pokémon es Takaratomi, que lleva haciendo juguetes de Pokémon desde el año 1996. Así es, desde que salió la primera generación de Pokémon. El primer Pokémon creado de toda la historia fue Raidon. En el diseño beta de Scyther se puede ver que no parecía nada una mantis religiosa. Más bien estaba bien horrendo. Y más peor para Gyarados, ya que en su diseño beta no parecía un dragón oriental, sino originalmente se tenía planeado que se basara en un gusano de tierra. Lapras tiene 2 diseños beta, uno el que están viendo en pantalla y el otro que apareció en un arte conceptual de los juegos de la primera generación. Al inicio se pensaba que este diseño beta era de Venusaur, no obstante con el pasar del tiempo resultó que estaban equivocados. Este diseño beta no es de Venusaur, es de su preevolución Ivysaur. Así es, otra vez Internet te mintió otra vez. Arcanine es prácticamente igual, salvo por algunos detalles menores como ves acá. Cloyster también es igual, solo que no tenía cuerno en su primer diseño. En el diseño beta de Gastly se podía ver que era más feo y parecía más una bola de humo. Originalmente Lickitung iba a tener un diseño más semejante a una lagartija y no iba a tener rayas en su panza, como pueden ver aquí en pantalla. Grimer está bien horrendo. Digo, parece más barro en su diseño beta que lo que terminó siendo en su diseño final. Y si ya Grimer se te hacía horrible, pues adivinen qué, Raidon también está horrible. Pero fuera de eso prácticamente es igual, salvo por algunos detalles menores. Un Pokémon descartado que se me olvidó mencionar al inicio se llama Omu Omu. Sí, la verdad que se mataron con el nombre. Que bueno, era un Pokémon basado en un ave, que se piensa que era un prototipo para Spearow y su evolución. Jigglypuff tiene un diseño bastante horrible. Digo, parecía más un Pokémon amenazante que uno tierno e inocente. Algunos Pokémon que en sus diseños beta no cambiaron casi nada y son iguales son Pinsir, Cubone, Tangela, Staryu, Tentacool, ambos Nidoran, Nidoking, Nidoqueen, Kangaskhan, Gengar y Voltor.
un Pokémon perro fantasma, que la verdad su diseño es muy simple y la verdad que se entiende por qué fue descartado. Un Pokémon insecto que lanza humo, que se piensa que posiblemente este fue el concepto inicial de Koffing, o también se piensa que iba a ser insecto veneno, ya que en ese tiempo, en la primera generación, era muy común ver Pokémon de tipo insecto y veneno. Algo curioso es que su número es 211, por lo que, tal y como les dije, tenían planeados 200 Pokémon o 190 Pokémon para la primera generación, así que es posible que hayan pensado muchos más Pokémon para la primera generación, como les acabo de mencionar, y un Pokémon cabeza. La verdad, salió esa idea así de la nada, así de horrenda, en serio. En la versión japonesa del anime de Pokémon, Ash se llama Satoshi, en referencia al creador de Pokémon llamado Satoshi Tajiri. La primera temporada de Pokémon es hasta ahora la temporada del anime más larga de la historia, teniendo un total de 80 episodios. Los juegos de Pokémon Rojo y Verde terminaron siendo todo un éxito, por lo que Game Freak no dudaría en hacer más videojuegos, convirtiéndose en una de las franquicias más exitosas y reconocidas a nivel mundial del mundo de los videojuegos. Muchas gracias por ver el video de hoy. Si les gustó, no olviden darle like y suscribirse al canal, y activen la campanita para que no se pierdan de nada de mi contenido. Pero bueno, muchas gracias por ver. Nos vemos hasta la próxima. Adiós. Nos vemos hasta la próxima. Bye.